¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y otra vez tengo el honor y el enorme gusto de recibir a alguien que es amigo y un ser al cual yo admiro mucho, mi querido Fausto Pretelín. Igualmente, un gran placer estar con ustedes. Muchas Maestro gracias, mi querido Quintanilla. Fausto. Muchísimas gracias. Gran año. Vámonos al grano para que nos dé tiempo. Perfecto. En Estados Unidos, la presidencia de la República es una idea muy poderosa. No es tanto un ser humano, es una idea muy poderosa. Cuando la idea poderosa se convierte en un ser humano, tenemos las consecuencias. Porque la presidencia es precisamente el ser humano que se dedica a hablar, a crear rumbos. Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, inició hace muchos años, dentro de este liderazgo de crisis que él vivió, porque le toca a un Estados Unidos muy mal económicamente, saliendo de la crisis del 29 en los 30 y tantos, y él crea algo que es inolvidable para todo periodista norteamericano: las conversaciones frente al fuego. Un espacio de disertación entre el presidente y los analistas políticos y los periodistas, donde Roosevelt dijo: tres cosas nos pondremos enfrente. Siempre vamos a decir la verdad. Al que no diga la verdad, lo mandamos al club de Ananías. Ananías era un discípulo de Jesucristo que cuando le mintió a Pedro, se murió. Entonces él decía: lo mandamos al club de Ananías. ¿Sí? Siempre la verdad. Segundo, en ningún momento, un juicio o una denostación. Este es un espacio para clarificar. Y tercero, ninguna decisión que yo tome es una decisión para 100 años, ni para esto. Es una decisión que puede cambiar en cualquier momento si yo y el presidente de la República y los que trabajamos nos damos cuenta que necesitamos modificar esto. Este espacio de disertación que planteó este presidente, acostumbrar a los periodistas a estar con ellos 3 veces a la semana, a darles espacio, no insultar, platicar, comentar, recibir ideas, provocó en los periodistas creo que es el Baltimore Sun, un concepto que decían: somos una audiencia apreciativa. Y si la audiencia apreciativa está en una comunión con el otro, se puede decir que no, se puede decir que sí. Vaya pues, la palabra era el gran festín que Franklin Delano Roosevelt utilizó para manejar esta cercanía con los periodistas 3 veces a la semana, o sea, casi diario. ¿En qué momento los líderes universales se volvieron líderes defensivos que utilizan la necesidad de defenderse en vez de parlamentar, hablar, conversar, el más alto nivel de inteligencia? Saber conversar para cambiar o para fortalecer opiniones. Es increíble. No, lo que has descrito es pues un ejercicio, ¿no?, de diálogo, de interacción entre dos visiones, ¿no? Es decir, el poder y los periodistas que tienen el contacto con la gente, con la sociedad. Las interpretaciones que tiene el poder se requiere precisamente para hacerlas de personas, periodistas, analistas, que puedan de alguna manera medir. Es decir, ¿qué está sucediendo allá afuera de la Casa Blanca, allá afuera? La calle. Sí, la calle, los peatones, ¿qué piensan? Y el presidente o los presidentes se enriquecen al escuchar esas visiones de los periodistas. Yo creo que el ejercicio de Roosevelt era más que todo inteligente. Es decir, tener en un plano Gran idea, maestro. a los que están conectados con la sociedad, ¿no? Porque el poder a veces, en muchas ocasiones, es frío, es distante. Hay muchos aduladores alrededor del presidente. A veces hasta pierden la visión de la realidad, ¿no? Estos personajes, estos mandatarios. Y qué mejor que sean los periodistas que de alguna manera lo bajen, ¿no? Lo bajen a la realidad y que sea a través, como mencionas, la verdad, ¿no? Un ejercicio en donde quien mienta quede relegado, quede de alguna manera marginado. Al club de Ananías, maestro. Sí, porque eso yo creo que vale la pena en esta época, porque tal vez la verdad, la realidad ha sido muy maltratada, ¿no? Es decir, en esta época, en el siglo XXI, paradójicamente ha sido muy maltratada la realidad, la verdad. Creo que la toxicidad que ha generado las redes sociales ha perjudicado también a los medios de comunicación, y eso
ha perjudicado este tipo de interacciones, ¿no? Entre el presidente, los presidentes y los periodistas. Y creo que eso es algo malo. De lo que estás hablando, que me parece, la palabra inteligencia sonó 3 veces, la palabra verdad sonó 3 veces, 2 veces, que lo que acabas de decir. Émile Zola decía, la verdad es un grito del alma. Y lo sacó con respecto al caso Dreyfus, que era un caso de acusación de alguien que no era culpable. El caso Dreyfus es verdaderamente notable, digno de volver a repasarlo o estudiarlo. Pero ¿por qué menciono esto de la palabra? Lincoln, Abraham Lincoln, ya que estamos hablando de un presidente gringo, ahora hablemos del gran emblema gringo. Lincoln decía, somos una sociedad con una aspiración democrática, pero las sociedades con aspiraciones democráticas corren un grave peligro. Puede aparecer alguien que se sienta Napoleón o que se sienta Julio César. ¿Por qué? Por el grado de libertad que ofrecemos para que las cosas se planteen. Él confiaba mucho en las palabras. Sus discursos eran breves, eran cortos, eran concretos. ¿Para qué? Para que sus ideas fueran medibles. Lo que no puede ser mesurable está colocándose fuera de la realidad. Y decían los biógrafos de una manera muy interesante que cuando Lincoln sentía ansiedad, angustia, la pesadumbre del poder, de esta soledad que acabas de hablar, Fausto, él iba al teatro. Y le gustaba mucho el teatro, lugar donde fue asesinado. Y le gustaba mucho Shakespeare. ¿Por qué? Por las palabras, por las condiciones de las cosas que se decían. Maestro, usted vaya a ver una obra de Shakespeare y ya no le importa si el actor es bueno o malo, está uno oyendo las palabras de Shakespeare. Sí, claro. Eso Lincoln lo disfrutaba. La palabra, maestro. La palabra, decía Stephen Zweig, que de alguna forma el problema en la época de la Revolución Francesa no era que se hubieran emborrachado de sangre, ¿no?, estos revolucionarios, sino las palabras sangrientas, las palabras que de alguna manera hieren, que atentan en contra de la dignidad de las personas. Y eso de alguna forma lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Es decir, cuando mencionan a Shakespeare, bueno, ¿qué más se puede pedir, no? Que los gobernantes pudieran acercarse a leer todas sus obras para entender y poner atención, porque yo creo que la palabra atención, decía Carlos Fuentes, cuando le preguntaban qué palabra le emocionaba más o cuál era la que más le llamaba la atención, era atención, ¿no? Y creo que la palabra atención en este momento es cuidado con la retórica de la mentira, porque se reviste muy bien, ¿no?, a través de la retórica, la realidad. Y llega el momento en donde ya la gente está totalmente, pues, muy lejana a la realidad. Yo siempre digo, o he dicho en los últimos meses, que es muy fácil viajar de la verdad o de la realidad hacia las redes sociales, pero no es nada fácil regresar a la realidad una vez que se está en las redes sociales. El asalto al Capitolio creo que demuestra muy bien la tangibilidad de lo que son las redes sociales. Es decir, veíamos a estos personajes disfrazados, banderas y demás. ¿Era un espectáculo? Era un espectáculo carnavalesco que otros quizás tenían explosivos, pero otros iban de ingenuos porque vivían en las redes sociales. Y cuando dijeron, vayamos a la realidad... El 10% iba cargado de furia, el otro 90% era el espectador. Maestro. Es esa variedad, ¿no?, que vimos, creo que demuestra un poco lo que mencionabas, ¿no?, con Shakespeare. Ahora, hablando de palabras y hablando de la preocupación con respecto a este fenómeno, hablo sobre el liderazgo. El liderazgo es un elemento fundamental. ¿Qué es un presidente de la República? Es un gran líder, ¿sí? La responsabilidad suprema, decía Lincoln, o el mayordomo del pueblo, decía Lincoln. Lo menciono porque él fue un gran presidente que utilizaba la palabra de una manera precisa, y de esa retórica de Lincoln, Obama abreva de una manera fundamental. Correcto. Y Obama, que no sé si haya sido un gran presidente o no, tenía una gran narrativa y una gran argumentación basada en la melancolía, que era el gran mal de Lincoln. Sí. O sea, de ahí ¿por qué digo esto? El liderazgo que estamos viviendo de una nación como los Estados Unidos, de un país de las lenguas inglesas como Boris Johnson, de el nuevo Napoleón de Francia, que es, o el nuevo Aquiles napoleónico, que es este joven Putin, ¿sí? Que verdaderamente su mirada, maestro, si haces un ejercicio, Fausto, y ves la mirada de Napoleón en la pintura de Ingres, donde está Napoleón sentado, y ves la mirada de Putin, vas a ver qué parecido, o el chino, ¿sí?
Ahí están estos líderes que yo puedo llamar líderes oscuros. ¿Qué es un liderazgo oscuro? Pesa más la personalidad que el cargo. Pesa más el interés privado que el beneficio de la sociedad. No hay posibilidades de argumentación. Todas las argumentaciones son argumentaciones por convicción, fuertes, brutales, duras. No hay posibilidad de crítica, pero sobre todo, lo más importante, hay el deseo de una idea, lo único, que no se presta casos. Eso, ¿estamos en épocas de líderes oscuros, maestro? Sí, de autócratas, de personas indolentes, ¿no? A veces algunos de ellos creo que son hasta sociópatas, ¿no? Es decir, no muestran empatía con la sociedad. Da la impresión de que son fríos, ¿no? Con la propia sociedad, que en algún momento dado pues, son los que votaron o los que los llevaron al poder, y una vez que se instalaron, en realidad ya se olvidaron de ellos. Yo pienso en Trump, por ejemplo, ¿no? Las similitudes con Calígula, por ejemplo. Creo que hay casos similares, hay similitudes. Y eso sí es para preocuparse, ¿no? Es decir, sí hay un material ahí muy importante para decir cuál es el objetivo, cuál es la misión de un líder. Si es un líder oscuro, ¿por qué? ¿Por qué actúa así? Con problemas tan evidentes como lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Me da la impresión que no se dan cuenta o no hacen una lectura de que hay una nueva época, una nueva era en la actualidad. Y lo importante ahora, por ejemplo, sería hablar del cambio climático, de COVID, de aspectos científicos. Mire lo que pasa en España, en Madrid, 15 bajo cero. Sí. Y dicen que no hay cambio climático, maestro. Exactamente. O aquí ya empiezan a ver algunas flores primaverales en la Ciudad de México, en algunos de los árboles. Yo creo que eso sí es algo muy importante, ¿no, maestro? Es decir, sí son oscuros porque son indolentes, porque son autócratas, porque no creen en la democracia, a pesar de que su retórica puede llegar a ser muy seductora para los demócratas, pero en realidad están actuando, ¿no? Yo creo que usted, maestro, que es especialista en la actuación... Han hecho su personaje. Creo que sí, están abusando de ese personaje, y creo que ese es un gran daño para la democracia, porque ya estamos con otras herramientas, ¿no? Es decir, ya no es la democracia del siglo XX. ¿Qué se necesita? Yo siempre estoy insistiendo en eso. Es decir, la democracia tiene que asimilar de la realidad. Y esta realidad del siglo XXI es muy distinta a la del siglo XX, y las propuestas de los políticos ya no tienen esa sensibilidad para decir estos son los problemas a los que nos tenemos que enfocar, ¿no? Es decir, el cambio climático, la igualdad de género. Cuando el líder, Fausto, empieza a entrar en una lejanía, o sea, hay veces en que en una relación humana estás a 2 metros, 1 metro de una persona, pero en ese metro que estás con una persona hay leguas de distancia porque tu educación y tus objetivos son completamente diferentes. Estamos cerca a 1 metro, estamos a leguas de distancia de apreciarnos. Correcto. Desafortunadamente, el tiempo no nos aprecia y nos marca esa legua, mi querido Fausto, pero qué importante es el sentido de la palabra, ¿verdad? Qué importante es el sentido. Una palabra sana es una decisión sana, es una sociedad serena, que es el espíritu de la democracia, ¿no? El espíritu de la democracia. Y da la impresión, maestro, que la enciclopedia está desapareciendo, ¿no? Es decir, cada vez o cada día tenemos menos páginas para poder leer la enciclopedia. Qué envidia del enciclopedismo, maestro. ¿no? Ahí estaban las argumentaciones. Gran época de luces y no de sombras. Eso, para terminar, solamente hay que decir, siempre recuerden, el sonido de las palabras es la consecuencia de espíritus fortalecidos. El sonido de las palabras es lo que puede crear una familia sana, una sociedad sana, un gobierno aspiracional y que sepa reflexionar y manejar cambios. La palabra es el principio de todo proceso, no de cambio, sino de transformación. Y transformarnos es volvernos en mejores seres humanos. Mi querido Fausto. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí en este espacio de conversación. Punto de fuga.